¿Cómo están, amigos de eCáncer y pacientes y familiares en general que podrían ser sometidos o podrían conocer a alguien que vaya a ser sometido a una cirugía de mastectomía con o sin una intervención en la axila? Esta charla, de hecho, está dirigida para los pacientes, los familiares, para que puedan entender el proceso y que sea un poco más amigable. Mi nombre es Gonzalo Ziegler, yo soy cirujano oncólogo y vivo en Lima, Perú. Bueno, tengo unas credenciales que pueden ver en la pantalla. Soy cirujano oncólogo de Perú, reconocido por las sociedades de mastología, de cancerología, de cirugía oncológica de Norteamérica, de la Sociedad de Cirujanos de Mama de los Estados Unidos, y no tengo conflictos de intereses. Antes de empezar la charla, me gustaría que conozcan qué cosa es un cirujano oncólogo. Esto ya lo definieron en la literatura mundial, y es un cirujano con un fuerte compromiso con el paciente de mastología. Mastología es la especialidad médica que ve toda la parte de la mama. Tiene un entrenamiento enfocado, con una alta calidad de atención, y es miembro integral de un equipo multidisciplinario. Además, las enfermedades de mama y sobre todo el cáncer en general son enfermedades con conocimientos nuevos cada cierto tiempo. Entonces el cirujano oncólogo que se dedica a la mama debe estar preparado para capacitarse continuamente, adaptarse e incluso romper paradigmas. Esto lo escribió Charles Balch, con quien estoy en la foto de abajo, en una visita que nos hizo al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas cuando yo estaba en mi formación hace algunos años atrás. Bueno, el año pasado nos ha golpeado mundialmente este coronavirus que nos obliga a ser más digitales que antes, y es por eso que venimos con este tipo de charlas. Entrando al tema, voy a tocar algunos puntos respecto a la mastectomía. La mastectomía es la cirugía por la cual retiramos totalmente la glándula mamaria o seno o mama. Depende de cómo sea el lenguaje en cada país, varía. Algunas indicaciones quirúrgicas, puede ser el cáncer de mama, según establezcan las guías clínicas. Puede ser un tumor filodes, según una relación entre el tamaño del tumor y la mama. Un tumor muy grande probablemente requiera retirar toda la mama porque de repente ha reemplazado totalmente la mama. Puede ser una persona sana, como cirugía profiláctica o de reducción de riesgos. Esto es básicamente en casos en los que se encuentran mutaciones genéticas que puedan aumentar el riesgo o la probabilidad de padecer algún tipo de cáncer de mama. O ahora, en los últimos años, se ha visto mucho, se ha escuchado sobre el tema de masculinización, mastectomía, para mejorar el aspecto masculino de la población LGTBI. Ok, entonces los tipos de mastectomía. Puede ser con un procedimiento axilar o sin él. Entonces, los que no tengan procedimiento axilar se pueden conocer como mastectomía total o simple, que es básicamente a la que me referiré cuando hable de mastectomía. Puede ser una mastectomía en la cual se preserva piel, es decir, se trata de conservar la huella de los bordes que deja la mama, por ejemplo, el pliegue del medio, el surco inframamario o el pliegue lateral. Eso es ahorrar piel y está pensado en la reconstrucción inmediata, pero también se ha visto que la reconstrucción tardía o diferida después de una preservadora de piel es adecuada. También se puede hacer una mastectomía con preservación de areola de pezón en pacientes seleccionados y con expertise quirúrgico. Esta es, de hecho, la más retadora de todas y la que puede tener más complicaciones si es que no se planifica de la manera correcta. Las mastectomías que vienen acompañadas de procedimientos axilares son las siguientes. Puede ser una mastectomía total con biopsia de ganglio centinela, puede ser una mastectomía radical, específicamente la técnica antigua en la que quitaban el músculo pectoral, los ganglios de la axila de los tres grupos, toda la glándula mamaria y bastante área de piel.
Esta era conocida como la mastectomía de Halsted, la radical, que alguna que otra vez hemos tenido que utilizar para casos de salvataje de tumores muy agresivos. Mastectomía radical modificada tiene prácticamente dos variantes, la de Patey, en la que se debe quitar el músculo pectoral menor, o la modificada de Madden, que digamos es la más usada cuando uno habla de mastectomía radical modificada. Generalmente nos referimos a la tipo Madden, en la cual no usamos resección del músculo pectoral menor, es decir, solo sacamos la piel, la areola del pezón, la glándula mamaria y todos los ganglios de la axila en un solo bloque. Ahora, pueden haber otros tipos de mastectomías radicales que se extienden a otras estructuras. Y esto se va, en pocos casos, es muy seleccionado el tipo de casos en los que se tiene que usar, y yo lo pondría, digamos, un asterisco, porque no es la más común. Hablaremos entonces como nos referiremos a mastectomía total. Bueno, para los pacientes, ¿qué cosas deben de conocer antes de la cirugía? Para empezar, cuando uno va a entrar a quirófano, al centro quirúrgico, debe ser precavido con los medicamentos que suele usar. Hay personas que ya de por sí utilizan medicación, como algunos anticoagulantes, que puede ser warfarina, puede ser la misma heparina, la aspirina, incluso hay medicinas naturistas, como vitaminas o hierbas que también pueden alterar los factores de coagulación. Y todo esto va a impedir que el paciente coagule y cicatrice de una buena forma. Esto debemos tomar en cuenta para que eviten utilizar esta medicación entre 7 y 10 días antes de la cirugía. Hay otras medicaciones que deben evitar, por ejemplo, el alcohol, algunas drogas recreativas, si no son la mayoría, porque pueden generar trastornos en el sensorio o cardiovasculares, en el intra o en el postoperatorio. También el tabaco se ha demostrado que obstruye la circulación, es dañino en todo sentido, entonces tratar de evitar todo este tipo de consumos innecesarios. Si usted está medicado, debe consultarlo con el cirujano tratante para que coordinen una visita probablemente al cardiólogo o al hematólogo para seguir indicaciones, y de esa manera entrar a sala de operaciones bastante bien avisados. Hay otras condiciones médicas que hay que reportar. Por ejemplo, si esta persona trae un marcapasos cardíaco porque tiene una arritmia, el marcapaso es un dispositivo médico que se puede alterar si usamos el electrocauterio, el bisturí eléctrico dentro de sala de operaciones. Entonces, hay algunas consideraciones que tomar en los portadores con marcapasos. Los pacientes que son diabéticos es un antecedente importante porque la obesidad, la diabetes, los trastornos hormonales, el síndrome metabólico en general, pueden condicionar a que las heridas se demoren más en cicatrizar y el paciente puede presentar alguna complicación en el postoperatorio y estar muy ansioso o tener miedo de que algo ha salido mal, pero en realidad estas condiciones subyacentes pueden ser las que predisponen. Otras condiciones son la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal, dado que los medicamentos que uno va a consumir en el intraoperatorio o en el postoperatorio van a ser de alguna manera procesados por el hígado o por el riñón. Entonces es importante conocer ese antecedente. Otro antecedente importante y una condición que siempre debe señalar y lo señalan los pacientes es cuando uno tiene alguna creencia religiosa en específica, como ser testigo de Jehová, los cuales no desean transfusiones sanguíneas. Felizmente, la mastectomía es una de las cirugías en donde se ve y se sabe que no se predispone a demasiado sangrado, pero definitivamente es importante que todo paciente que vaya a entrar a un quirófano, que es testigo de Jehová, lo tenga por escrito en la historia, que no desea recibir transfusiones sanguíneas. Otro antecedente importante es la apnea del sueño. Esto puede condicionar a que el periodo de recuperación postoperatorio
se complique un poco más de la cuenta si es que no se conoce este antecedente de apnea del sueño. Y sobre todo las alergias, porque existen veces que durante la cirugía, en la premedicación anestésica, se encuentra con un rash cutáneo, es decir, la piel empieza a hacer una reacción alérgica porque se ha colocado un antibiótico preoperatorio, y bueno, no se conocía. Puede ser a la penicilina, puede ser a las sulfas, en fin, diferentes medicaciones, a los AINES, y siempre es bueno que el paciente conozca y cuente al respecto. Ahora, en cuanto al acto quirúrgico, y esto ya es que el cirujano tratante sabe o debe conocer, es que la mama tiene una ubicación específica en el tórax, tiene unos límites anatómicos definidos, está el surco inframamario por abajo, está la clavícula por arriba, está la línea media con el esternón, o está la línea axilar anterior por el lado, por el lateral, ¿no? Estas imágenes las he extraído de este atlas de cirugía de la mama, que es muy bueno, muy didáctico, y veamos que la anatomía quirúrgica que va a tomar en cuenta el cirujano es prácticamente saber que cuando nos acercamos a la línea media van a haber arterias perforantes de la mamaria interna que debemos de tener en cuenta para ligar o cauterizar, y por el lado lateral, los puntos vasculares, la cirugía es bastante llevadera. Ahora, cuando planificamos una cirugía, no solo vemos la piel de la areola y el pezón, sino mentalmente sabemos la línea punteada, que es la que está en la pantalla, la que nos marcan los límites de la glándula mamaria. Entonces, el cirujano, por más que haga ese corte, digamos en elipse, no va a ser eso lo único que saca. El corte en elipse es simplemente la puerta de entrada para levantar y separar la piel y la grasa del tejido mamario hasta llegar a las líneas punteadas. Para el cierre, se suele utilizar un DREN, que más adelante vamos a ver específicamente qué cosa es un DREN y cómo funciona. Y solemos utilizar esta incisión, la de Stewart, que puede ser oblicua, hay algunas variantes que pueden ser como la de Orr, es decir, es una típica incisión de mastectomía. Antes, por ejemplo, en la radical se utilizaba una incisión vertical y era muy grande y llegaba hasta el abdomen. Ahora tratamos de mantener la línea de incisión dentro de la huella de la mama para que no sobresalga una cicatriz innecesaria. Cuando hagamos algún tipo de reconstrucción, como en este caso está representada una prótesis, se ve de igual forma que la cicatriz se puede ajustar de la misma manera. Y el uso de drenes son estas dos mangueras que salen por el lateral. Ahora, cuando uno opera la mama y hace un procedimiento en la axila, debemos de tener muy en cuenta que cualquier estímulo en ese hueco axilar y en esa grasa puede conllevar a que en el postoperatorio los nervios y los músculos tengan una reacción. La reacción generalmente es de contractura. Y hay veces en las que la contractura muscular es tan fuerte que los pacientes se quejan más de ese dolor de contractura que de la incisión en la piel, que de la cicatriz con los puntos que están en la piel. Es decir, si nosotros como cirujanos tomamos en cuenta que vamos a manipular tejido axilar, tener en cuenta que en el postoperatorio debe tener una medicación o medidas especiales para aminorar la contractura muscular. ¿Cómo es el postoperatorio? Los hospitales más importantes de Estados Unidos, los institutos de cáncer, tienen muy bien graficado cómo es la educación al paciente. Acá tenemos los ejemplos de MD Anderson y del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, en los cuales en su página web tienen información disponible a los pacientes sobre cómo funciona un sistema de drenaje para heridas. En general,
cualquier tipo de drenaje al vacío con estos tubos de silicona y un reservorio fueron ideados y concebidos por dos doctores, dos médicos, hace mucho tiempo. El doctor Jackson y el doctor Pratt inventaron este sistema de drenaje de heridas, y el reservorio puede ser de diferentes formas. Y en el argot común, en el lenguaje cotidiano, a veces confundimos decirle el Hemosuc o el Jackson Pratt o la bombilla o el reservorio, mientras que cualquier tipo de sistema de drenaje que utilice un tubo de silicona y que llegue a un reservorio se conoce como un Dren Jackson Pratt. Estos pueden tener múltiples orificios en la porción que va dentro del paciente, y esto sirve para drenar todo el líquido seroso o serohemático o incluso sanguíneo que queda en el lecho operatorio. A la hora de drenar este líquido, se crea un espacio cerrado que hace que la cicatrización sea mejor y más efectiva. Es decir, esto es un desagüe, en otras palabras, y en realidad, si el primer o el segundo día no muestra señales de ser sangre franca, es muy poco probable que más adelante se complique con sangre franca. Se puede complicar, sí, con secreción más cargada, como a veces hemos tenido algún absceso, pus, pero lo habitual es que tenga un color ceroso, serohemático, que es decir, suero teñido de rojizo, y luego se convierte en una coloración amarillenta clara. Tenemos diferentes modelos, y esto no es ninguna propaganda, es simplemente a manera de ilustración, de los reservorios y los tipos de mangueras que van a ir dentro del cuerpo. Y eso es importante que lo conozcan los pacientes, porque a veces, según la capacidad logística del hospital o de la clínica, puede haber de un modelo en específico o puede ser de otro, pero en líneas generales saber que ambos, tanto la bombilla como el de 3 resortes, funcionan de la misma forma, tienen el mismo principio, que es drenar la herida. Entonces acá tenemos un dibujo, unas ilustraciones sobre un reservorio de tipo granada o bulbo, en el cual en la esquina abajo a la izquierda vamos a ver que el extremo que está dentro, que va dentro del paciente, va a tener múltiples perforaciones a manera de desagüe, y que va a fluir por esta manguera flexible, este tubo de silicona que llega al reservorio final. Si vemos la pantalla arriba a la derecha, vemos cómo va llegando el líquido y se empieza a acumular en el reservorio. Cuando el reservorio está limpio, debe estar apretado, es decir, debe tener una presión negativa para que de esta forma se cree todo el circuito de presión negativa y el líquido empieza a salir por gravedad hacia el reservorio. Para que el paciente limpie este reservorio, es sencillo. Lo que necesita primero saber es lo que estamos dando, una charla de indicaciones de cómo utilizar el Dren en casa. La segunda es tener una agenda con un papel, con un lápiz o un lapicero, y apuntar cuánto es la cantidad de drenaje que ha salido en 24 horas. Es decir, si yo tengo unos días de operada, por decir, tercer día de mastectomizada, estoy en la casa, son las 8 de la mañana, en este momento sería ideal abrir el Dren, puede ser con ayuda o si el dolor me lo permite, lo puedo hacer yo misma, abrir el Dren y vaciar el contenido en un vaso o utilizar una jeringa para cuantificar todo lo que ha salido de ese reservorio y apuntarlo con fecha y hora en el papel o en la agenda, y repetir este proceso por los siguientes días hasta la visita con el médico. Cuando usted vaya al médico, le va a llevar esta lista y le va a decir, el miércoles salieron 50 centímetros cúbicos, el jueves salieron 45, hoy estamos sábado y ya han salido 30 centímetros cúbicos. Es decir, va bajando la cantidad de drenaje, y eso es muy bueno porque generalmente consideramos 30 cc como un buen punto para retirar el Dren, y esto más o menos ocurre a partir de los 7 días de operada. Ahora tenemos más gráficos sobre cómo son los reservorios. Puede ser este en granada o en bulbo, puede ser este con 3 resortes, que por ejemplo aquí en Perú es el más utilizado.
mientras que en Estados Unidos este tipo de drenaje, tipo bulbo, es más utilizado. Es decir, varía simplemente por la capacidad logística de las farmacias hospitalarias. Ahora tenemos accesorios, y esto va ya en el sentido de la comodidad del paciente, pensando en el usuario, porque si vemos que esta persona que va a ir a una mastectomía va a estar por lo menos 7 a 10 días con un DREN, los brasieres posoperatorios pueden tener incluso algunos aros, como el de la figura del medio, en donde se puede colocar o colgar el reservorio. Hay blogs, incluso como el de la persona a la derecha, cómo prepararme para la mastectomía, en la que te cuenta los pasos o las cosas que debes tener en cuenta para comprar tus accesorios, o como el accesorio de abajo, que es muy útil y muy fácil de dar, prácticamente una correa con una bolsa en donde puede ir colocado el reservorio. Otras soluciones que he visto de los pacientes que son bastante ingeniosos es colocar el reservorio en una bolsa de plástico y cargarla, comprar un morral y poner el reservorio en el morral y cargarlo, utilizar una cartera, utilizar una mochila, utilizar una bata, la cual tenga bolsillos amplios dentro de la bata para llevar el reservorio. Es decir, aquí vale todo, vale la imaginación y lo que sea más económico. Ahora, ¿cuáles son los cuidados de enfermería? Generalmente la enfermería se va a encargar de la visita y curación, es decir, cuando el paciente deba venir al establecimiento de salud, hospital, clínica, consultorio, la enfermera es la encargada de limpiar, curar y darle tratamiento a ese DREN. Generalmente hay retiro puntos de una mastectomía entre el día 8 y el día 15, según la tensión en los colgajos, según cómo se vaya dando la recuperación. Es decir, en pacientes que tengan problemas de glucosa, ya sea un diabético, insuficiencia o resistencia a la insulina, mejor dicho, en estos pacientes es más cómodo retirar los puntos luego, porque es más posible, hay mayor posibilidad que se pueda abrir la herida. Entonces, algunas cosas que hay que tener en cuenta. El retiro del DREN, como ya les comenté, es cuando la cantidad en 24 horas es reducida. 30 centímetros cúbicos puede ser una cantidad adecuada. El cuidado de la cicatriz luego de haber quitado los puntos de sutura es importante. Uno de los tips o trucos más importantes que un cirujano plástico me recomendó alguna vez es el tape, que va a ayudar a que ambos extremos de la herida no se despeguen. Puede ser usado un año. Es decir, con algo tan barato como un tape, como un parche de micropor, puede hacer que sostenga la herida por un año y lo ayude a que esa tensión normal que hay en una piel que tiene una cicatriz no genere cicatrización queloide, cicatrización hipertrófica, dehiscencia de heridas. Es decir, de alguna forma las cremas son buenas, hidratan la piel, pero el mayor truco y más económico es usar un tape. Claro, se puede intercalar, usas el tape 5 días, descansas uno, pones la crema y otra vez vuelves al ruedo, ¿no? Lo normal es que una cicatriz en 6 meses se empiece a pigmentar de un color rosado, fucsia, e incluso se puede poner algo dura, pero luego, por el mismo proceso de la cicatrización, va a bajar tanto de dureza como de color hasta poner un color blanco nacarado al año. Y durante todo este proceso, colocar una crema y o el parche ayuda muchísimo. Y otros cuidados son la consejería y la derivación a psicología oncológica. La psicología oncológica es una especialidad que va de la mano con el paciente, no tiene nada que ver con la psicología clínica clásica. Es prácticamente una especialidad diferente. El psicólogo oncólogo conoce todo el proceso de cáncer, conoce todo el proceso por el que va el paciente y conoce cómo es una cirugía, cómo es una quimioterapia, cómo es una radioterapia, cuáles son las rehabilitaciones, los tratamientos, y va a saber manejar este paciente de la manera adecuada. No porque esté triste, porque ha perdido la mama, le va a catalogar como depresión mayor. Es decir,
los psicólogos oncólogos están especializados en el manejo de este tipo de pacientes. Hay ejercicios que uno puede realizar para mejorar la movilidad del hombro, porque cuando hemos operado la mama, de alguna manera estamos haciendo daño sobre el músculo pectoral mayor que llega a insertarse sobre la articulación del hombro y puede conllevar a que haya mayor contractura muscular y por ende dolor. Cuando ya combinamos mastectomía con algún procedimiento axilar, como ya mencioné anteriormente, puede hacer que más grupos musculares se resientan y esto conlleva contracturas mayores, contracturas que pueden dejar un hombro congelado si es que no hacemos ejercicio de rehabilitación a tiempo. Y acá hay algunas sugerencias extraídas de los folletos de MD Anderson, que incluso teniendo aún el DREN, aconsejan realizar movimientos de hombro, movimientos de brazo, de antebrazo, flexiones, extensiones, mover la espalda, mover los hombros. Idealmente puede ser incluso empujar la pared, levantar, hacer como una arañita, caminar sobre la puerta o sobre la pared. En fin, algunos ejercicios que puedan darle movilidad a ese brazo, a ese hombro, y que el cuerpo no sienta que ahorita siguen dañados. Porque lo normal es que una persona que se opera en la mama o en la axila o en ambos tenga una actitud antálgica de protegerse. Entonces, a la hora de protegernos y tener acá el brazo, generamos mucha presión acá en el hombro. Entonces, lo ideal es acostumbrarse a que puedes mover, que se puede estirar el brazo, puedo tener el celular, puedo tener el control remoto, puedo incluso a veces lavarme los dientes de una forma muy cautelosa, pero lo principal es tener algo de movimiento en ese brazo para que luego no tenga mayores efectos sobre el hombro. Bueno, voy a mostrar un caso ilustrativo. Esta era una paciente que tenía un tumor muy grande. Ella primero recibió tratamiento con quimioterapia. Ese tratamiento hizo que el tumor, que era excesivamente grande y que salía de la piel de la mama, redujera a tal punto que ya estaba dentro de los límites para hacer una cirugía de mastectomía. Entonces tenemos esta paciente de aproximadamente 60 años, en la cual estamos planeando cuál va a ser la incisión para tratar de que los tejidos queden planos, porque la idea de una mastectomía no es que la piel quede redundante, porque ahí se pueden formar cicatrices dolorosas o se pueden formar surcos muy marcados en la piel, sino la idea es quitar todo el tejido mamario, pero afrontar ambos extremos de piel de tal manera que no es incómodo para el paciente. Esto es ya en sala de operaciones a punto de empezar la mastectomía, y esto es entre el tercer y séptimo día. La paciente muy cómoda en su visita a enfermería para las curaciones. Ahí vemos el drenaje, que son las dos mangueras que salen del lateral, y los tejidos están totalmente afrontados de una forma muy natural, por así decirlo. Entonces, ella lógicamente, como se ve en la foto, estaba contenta con el resultado y nosotros también. Bueno, espero haberlos ilustrado, ayudado, comunicado de una manera comprensible, y hay muchísimos libros que nosotros hemos leído a lo largo de la carrera para que las cosas sean de alguna manera más fáciles de comunicar para el paciente, y la idea es que difundan esto. ¿Sí? Si tienen algún conocido que va a ir a alguna cirugía tipo mastectomía, puede consultar este video y por lo menos tendrá mayores luces al respecto. Muchas gracias.